hay como un buen plato de comida preparado con amor y abnegación para devolvernos por un instante a los sabores de la casa, a esos aromas que nos recuerdan a mamá, a la abuela o al lugar donde aprendimos que comer también era una forma de reunirse, de compartir y de sentirse acompañado? Pero hay historias que pocas veces se cuentan detrás de un plato servido. Por ejemplo, ¿saben qué es duro? Que una mujer coloque un restaurante, que se llame María, que la gente la conozca como María la bandida, que cocine con leña, que prepare alimentos en una época donde conseguir ingredientes era una tarea difícil, que quizá haya sido uno de los primeros lugares formales donde los colonos pudieron sentarse a comer en San José del Guaviare, y que con el paso del tiempo muchos olviden que esos pequeños negocios también ayudaron a construir territorio. Porque antes de los grandes restaurantes, antes de los establecimientos con avisos luminosos y menús impresos, estuvieron esas cocinas sencillas, donde una olla, un fogón de leña y unas manos trabajadoras alimentaron a quienes llegaron buscando una oportunidad en esta tierra. Los restaurantes, las fondas, los comederos, las casetas de comida y esos pequeños lugares donde se vendía un almuerzo completo no nacieron como grandes proyectos empresariales, nacieron de la necesidad. El Guaviare creció al ritmo de la llegada de los colonos provenientes de diferentes partes del país. Llegaron campesinos del interior, de la región andina, del Tolima, del Huila, de Cundinamarca, de Antioquia, de los llanos, de la costa y de muchas otras zonas de Colombia. Cada familia traía sus costumbres, sus formas de cocinar y sus propios sabores. Pero llegar al Guaviare no era llegar a una ciudad organizada. Eran tiempos donde abrir camino era parte de la vida diaria, donde conseguir ciertos productos podía ser una dificultad. No siempre abundaban los alimentos básicos que hoy parecen tan comunes como el arroz, la carne de res, los condimentos, el aceite, la sal o algunos productos que venían de otras regiones. Tanto era así que el aceite era realmente la grasa que se le extraía a los cerdos cuando se sacrificaban para su consumo. Por eso las primeras cocinas tuvieron que adaptarse al territorio. Se cocinaba con lo que había, con lo que se conseguía y con lo que permitían las condiciones de la época. La leña era parte del paisaje, los fogones eran sencillos y la comida tenía ese sabor particular que nace cuando una persona prepara algo no solamente para vender, sino para sostener una familia y ayudar a otros a sobrevivir. Estamos hablando de restaurantes o sitios medianamente adecuados para ello, no casas que les vendían a los más conocidos. Los restaurantes de aquellos años fueron más que lugares para comer, fueron puntos de encuentro. Allí se reunían comerciantes, campesinos, trabajadores, viajeros, funcionarios, aventureros y familias enteras. En una mesa podían encontrarse historias de todos los rincones de Colombia. Alguien que había llegado buscando tierra, otro que venía por trabajo, otro simplemente estaba construyendo una nueva vida. Por eso, hablar de la gastronomía de San José del Guaviare y del Guaviare en general es hablar también de la historia de quienes levantaron esta ciudad. Esta crónica no pretende seguir un registro temporal exacto, porque muchas de estas historias viven más en la memoria de la gente que en los documentos escritos. Queremos recordar esos lugares que nos dejaron una huella, esos sitios donde alguna vez nos sirvieron un plato caliente y nos hicieron sentir que aún estábamos lejos, pero que también estábamos en casa. Porque el Guaviare tiene algo particular. Aquí está Colombia entera. Somos una mezcla de regiones, de acentos, de costumbres y de sabores. Tal vez por eso todavía no tenemos un único plato que nos represente completamente, porque nuestra identidad gastronómica nació precisamente de esa mezcla. Aquí llegaron recetas del campo, preparaciones de río, comidas de tierra caliente, sabores andinos, llaneros, campesinos e indígenas. No tenemos un solo plato típico, tenemos una historia servida en muchos platos, y quizá, hasta la fecha, esa sea la verdadera comida típica del Guaviare, la capacidad de reunir a todos alrededor de una mesa. Hagamos un recorrido rápido por algunos de esos lugares que hicieron parte de la historia gastronómica del Guaviare. Y tal vez el primero que debemos mencionar no sea precisamente un restaurante. Debemos hablar de Don Ramón Sancocho.
porque en una época donde muchos colonos llegaban a esta tierra sin saber exactamente qué encontrarían, después de largas caminatas y recorridos difíciles por caminos que apenas empezaban a abrirse, este hombre representó una especie de bienvenida para quienes llegaban a Caño Grande, lo que hoy conocemos como el Retorno. Su plato de sancocho no era solamente comida, era fuerza, era descanso, era una oportunidad para que padres y niños recuperaran energías después del camino recorrido. Para muchos, aquel plato caliente significó encontrar una mano amiga en un territorio que apenas comenzaba a ser descubierto por nuevos habitantes. Y esa también es parte de la historia gastronómica del Guaviare, personas que alimentaron cuerpos, pero también acompañaron sueños. Vale la pena repetirlo. Este recorrido no está organizado cronológicamente. No buscamos establecer quién apareció primero o quién llegó después. Buscamos recordar esos lugares que quedaron guardados en la memoria de los pobladores, esos sitios donde una comida, una conversación o una reunión terminaron convirtiéndose en parte de nuestra historia. Uno de esos lugares fue la Hamburguesita. Para muchos jóvenes de aquella época, este fue mucho más que un sitio de comidas rápidas. Allí empezaron a llegar las hamburguesas, los perros calientes, los jugos y esas preparaciones que representaban una nueva forma de reunirse. Era un lugar de moda. El sitio donde querían estar los jóvenes, los amigos, quienes buscaban un espacio diferente para conversar y compartir. Fue para muchos uno de los primeros referentes de comida rápida en San José del Guaviare, pero como todo, con el paso del tiempo, evolucionó y terminó convirtiéndose también en un espacio de encuentro nocturno, con ambiente de bar y reuniones sociales. Porque los restaurantes también cuentan cómo cambia una ciudad, un territorio, y así como hubo lugares para los jóvenes, también existieron sitios que marcaron la vida social de los adultos, de los más maduros, de los serios. Uno de ellos fue la Fonda Antioqueña. Su historia comenzó donde hoy se encuentra el almacén de ropa que todos conocemos como Tierra Santa. En sus primeros años fue impulsada por una tía del ex representante a la Cámara y ex gobernador del Guaviare, Óscar López Cadavid. Claro que después del fallecimiento de la señora, sus hijos vendieron el negocio y hasta la construcción a Saúl Aguirre, más conocido dentro del pueblo, dentro del Guaviare, como Casco de Burro. Posteriormente, el restaurante lo compró un sobrino de Casco de Burro. Hablamos de John Jairo Botero Aguirre, quien lo reactivó y le dio una nueva etapa, transformándolo en un espacio que ya no solamente funcionaba como restaurante, sino también como un lugar de encuentro tipo gastrobar. Con el tiempo, fue trasladado frente al Parque Central y continúa siendo parte de la memoria gastronómica de la ciudad, pero queda registrado en la historia como el primer gastrobar de nuestra región. Otro nombre que merece un capítulo especial es el restaurante Mi Mamá, porque sin temor a equivocarnos, muchos habitantes lo recuerdan como uno de los restaurantes con mayor permanencia en San José del Guaviare, ya que durante décadas pasó por diferentes locales hasta radicarse de forma definitiva en la zona rosa. Su fundador, Nabor Zuluaga, junto con su familia, construyó una reputación basada en tres cosas fundamentales: buen sabor, atención y calidad. Era común escuchar historias de personas esperando de pie mientras se desocupaban mesas para poder almorzar o cenar. Durante años fue uno de esos lugares donde llegaban familias, empresarios, funcionarios y personas que simplemente querían comer bien y estar rodeadas de la alta sociedad del Guaviare. Hablemos ahora del restaurante El Diamante, un restaurante que con el tiempo pasó de ser un sitio más dentro de la oferta gastronómica local a convertirse en un referente, y uno de los momentos que marcó su historia fue la creación de un salón VIP con aire acondicionado, algo que en su momento representaba una diferencia importante y cambiaba la percepción del lugar. El restaurante El Diamante dejó de ser solamente un restaurante más, se convirtió también en un punto de reuniones, de encuentros empresariales y conversaciones políticas. Pero casi al frente, muy cerca de él, estuvo El Triunfo, un hotel que tenía restaurante y que durante años fue otro de esos lugares que permanecían llenos. Allí llegaban habitantes y visitantes buscando una buena comida y una atención que hizo que muchos regresaran una y otra vez. Este fue un restaurante un poco más popular, pero no por ello de menor calidad.
pues su sazón era reconocida por todos en el Guaviare. No podemos hablar de historia gastronómica sin mencionar el restaurante El Compa de la familia Quintero Cetina, pero antes de tener su propio restaurante, los Quintero estuvieron vinculados al histórico restaurante Acapulco, ubicado en la zona comercial, en la parte baja, es decir, en el primer piso del hotel del mismo nombre, otro de esos sitios recordados por su atención y calidad. Pero el tiempo pasa y posteriormente la familia tomó su propio camino y decidieron que debían hacer el Compa, un restaurante con una marcada influencia boyacense que durante décadas logró conquistar a todo tipo de público sin importar si el visitante era boyacense o no, porque la gente iba por el sabor de sus platos del día, por sus platos a la carta y también, por supuesto, por ese pollo asado que se convirtió en una referencia para muchos habitantes. Sigamos nuestro recorrido y hablemos de La Portada y Las Delicias, dos nombres que han logrado permanecer con el paso del tiempo en la zona céntrica de nuestra capital, porque no solamente han sido restaurantes o asaderos de pollo, han sido lugares que acompañaron la vida diaria de muchas familias, negocios que se mantienen porque lograron algo difícil, convertirse en parte de la costumbre de la gente. Y hablando de tradición gastronómica, hay que mencionar, por supuesto, El Dorado. Aclaremos algo. Existen dos lugares relacionados con este nombre. Uno de ellos, conocido como El Dorado de Omar, pero aquí hacemos referencia al restaurante ubicado frente a la zona de tolerancia, ahí llegando al puerto de los Plátanos. El Dorado original, el del padre, el que se hizo un nombre desde cero en el departamento. Seamos sinceros. Algunos podrían fijarse primero en la apariencia del lugar, pero quienes conocen la historia de Don Domingo saben que la verdadera carta de presentación está en la comida, especialmente en sus platos de pescado, porque con el paso de los años se convirtió en una parada casi obligatoria para visitantes, políticos y personalidades que llegaban a San José del Guaviare. Muchos llegan recomendados por habitantes locales y después de probar sus platos terminan regresando una y otra vez. Y las personalidades del orden nacional que nos visitan más de una vez en su segunda, tercera o cuarta venida exigen ser llevados a El Dorado a desayunar un buen pescado, porque hay lugares donde la fama no está en las paredes, sino en el sabor. Sí, lo sabemos. Seguramente muchos nombres quedaron por fuera. Algunos restaurantes con 15, 20 o más años de historia que merecen su propio espacio y mención. Pero lo que no podemos dejar por fuera son aquellos sitios más sencillos, aquellos que no tienen grandes espacios, pero que son igual de importantes. Hablamos de lo que inicialmente fueron las casetas ubicadas en los separadores del centro, mucho antes de los actuales comederos populares, porque cuando se crean los comederos populares o Caldoparado, todos ellos se movieron hacia este sector. Hubo nombres que también construyeron una memoria gastronómica en ese nuevo sitio donde los reunieron a todos, como Alex, la abuela, el boyaco, el paisano, Jane, Chicamocha Barbecue y muchísimos más, nombres que dejaron una huella indeleble por su sabor y atención. Y si vamos a seguir nombrando restaurantes, fondas, asaderos o comederos que están aún presentes en la memoria colectiva, debemos nombrar a Superpollo o el asadero del Turco, como muchos lo conocían, aunque don Saleh Sayour nunca fue turco, era libanés, pero fue un referente, un ícono del pollo asado de la región, un extranjero muy querido por sus vecinos, amigos y clientes. Y así podemos seguir nombrando lugares como Restaurante Mi Papá, Picos Ricos, Picos Picos, La Gran Vía, El Ranchón, Salvaje, La Carreta, Pimientos, Nustra, Nostra, Catumare, Cocina y Mar, Doña Bárbara, Dragón Rojo, La Fábrica, Pataconasta, Mistura, La Hamburguesería, Lechonería Caliche, Gastrobar 360, La Arepa Cuadrada, Carnes y Carnes, Pizzería Donatello, Johnny Pizza, el Palacio de la Arepa y el Chorizo, Sancho Pizza, la Sanduchería, la Toscana, el Wimpy, la Costillería, Ajá y qué, Chorizos Don Gilbert, Asaderos Cali, Lechonería La Exquisita, Asaderos de Pollos Cocorico, Artesanal, Asadero Llamaradas, Asadero y Restaurante Donde Juliana y la Villa Santandereana, por nombrar solo unos pocos. Y así podríamos seguir, tal vez por horas y horas,
nombrando a muchos otros establecimientos que han hecho parte de nuestra historia, pero sabrán que es imposible encerrarlos a todos en una sola crónica, porque la historia de la comida en el Guaviare no está escrita únicamente en los grandes restaurantes o en nombres rimbombantes. En una reflexión final, como hijo del Guaviare y narrador de esta crónica, hay una pregunta que inevitablemente aparece. ¿Cuánto más tendremos que esperar para que el Guaviare defina un plato típico que nos represente? Porque durante décadas, algunos han dicho que nuestro plato típico es el pescado muquiado, porque esa es una preparación ancestral de nuestros pueblos indígenas. Otros, por el contrario, han señalado que nuestro plato típico es la carne asada, porque nuestra historia también está ligada a la cultura llanera. Pero la verdad es que el Guaviare es mucho más que una sola raíz. No somos únicamente indígenas, tampoco únicamente llaneros. Somos Colombia, pero entonces, ¿qué somos? Somos bandeja paisa de Antioquia, somos el cocido boyacense, somos los azorados de Caldas, somos el ajiaco santafereño de Cundinamarca, somos el asado huilense, somos el mute santanderiano y la pepitoria de los Santanderes, somos la trucha al ajillo del Quindío, somos el calentao paisa de Risaralda, somos la lechona del Tolima, somos el arroz de lisa del Atlántico, somos el pescado frito y el arroz de coco de Bolívar, somos el viudo de pescado del Cesar, somos el mote de queso de Córdoba, somos el friche de la Guajira, somos el cayeye del Magdalena, somos el sancocho de gallina criolla de Sucre, somos el arroz atollado de carne ahumada del Chocó, somos las empanaditas de Pipián del Cauca, somos el cuy asado del Nariño, somos la chuleta bayuna, somos el picadillo araucano, somos la ternera la llanera del Casanare, somos los tungos y el pan de arroz del Meta, somos el amarillito picado del Bichada, somos la quiñapira, el tacacho y el pescado muquiado y la patarasca de pescado de nuestra inmensa región amazónica. Pero la lista no termina ahí, porque también somos esos sabores que han acompañado la vida diaria de millones de colombianos. Somos empanadas, arepas, tamales, pan de bonos, almojábanas, pan de yuca, buñuelos, carimañolas, papas rellenas, papas chorreadas, aborrajado bayuno, pastel de yuca, chorizo con arepa. Somos envueltos de mazorca o choclos, insulsos, bollo limpio, obleas, bocadillo veleño, merengón, arroz con leche, morcillas o rellenas, patacones con hogao, tostones de plátano verde, somos dulce de brevas con arequipe, melcochas, dulce de guayaba, cocada, masato, chicha, champús bayuno, lulada y guarapo, por nombrar solo algunos. Entonces la respuesta parece sencilla, pero al mismo tiempo compleja. Somos todo, y con algo de tristeza, todavía no somos ninguno. Porque tenemos sabores de todas partes de Colombia, pero aún nos falta ese plato que logre resumir nuestra historia, que reúna nuestras raíces indígenas, campesinas, colonas y todas las culturas que llegaron a esta tierra buscando una oportunidad. Nos falta ese plato que diga, esto sabe a Guaviare. Y quizá ese sea el reto de las nuevas generaciones, encontrar una preparación que no borre lo que somos, sino que reúna todo lo que hemos sido. Por eso dejo la pregunta final de esta crónica. ¿Cuál cree usted que sería el plato típico que debería representar al Guaviare? Uno que nos recuerde de dónde venimos, pero sobre todo que muestre al mundo quiénes somos.